Buenas noches, bienvenidos a Crónicas. Qué bueno que están ustedes ahí esperando esta entrega para todos ustedes que hemos trabajado durante toda una semana. Reportajes de investigación. Ahora en Televisión Nacional estamos, esto es Crónicas. Vamos a pasar con Washington Espino de inmediato, que tiene el segmento en primera persona. Buenas noches, Kirsi, buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en el primer y único programa de investigación periodística de la región nordeste, Crónicas, ahora con cobertura nacional. El mundo respiró, y respiró con tranquilidad en esta semana. En un hecho histórico sin precedentes, el presidente y joven líder de Corea del Norte traspasó las fronteras y llegó hasta Corea del Sur para reunirse allá con el presidente de ese país. Luego de décadas de confrontación, de décadas de desavenencias, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un solo país se dividió en dos, producto de los intereses geopolíticos de las dos potencias dominantes en ese momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que produjo incluso situaciones que pusieron en peligro a la propia humanidad, porque la confrontación y los ensayos nucleares de Corea del Norte evidentemente que ponían en riesgo al mundo inminente con una guerra. Sin embargo, en esta semana se reunieron ellos dos y comenzaron a transitar el camino de la paz, de la tranquilidad y del sosiego, no solamente para la península coreana, sino para toda la humanidad. Qué bueno, esperemos ahora que con la cumbre que ya se anunció entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, se selle este intento de paz y el mundo viva con un poquito más de tranquilidad. No se vayan, después de la pausa venimos con todo el contenido de Crónicas para esta noche. Vuelve Crónicas. Espino, que producen el programa Crónicas. Estás en San Francisco y producen el programa Crónicas. Tengo un reportaje, la gente de Crónicas en San Francisco de Macorís. El programa que dimensionó la televisión regional regresa con cobertura nacional. Desde el domingo 21 de abril a las 9 de la noche, por los canales 3, 10, 18, 56, 72 y 74 de Altice, 73 de Claro y en vivo en la web por la señal de tvn.com y crónicasrd.com. Crónicas, sin compromisos que nos aten ni riesgos que nos intimiden. Pues ya de vuelta con todos ustedes. Ya estamos aquí para llevarles a ustedes en desarrollo lo que traímos para esta noche, toda una semana de investigación, de trabajo que hemos preparado para presentarlos y llevarlos hasta su pantalla. Bueno, agradecemos, Kirsi, de entrada los reportes de sintonía de nuestro primer programa. Todavía estamos haciendo muchos ajustes técnicos, como es natural. Recuerden que ahora estamos en cobertura nacional y eso implica necesariamente una serie de ajustes que estamos haciendo para llevarle a ustedes un producto debidamente terminado. Miren, esta noche tenemos dos reportajes de investigación, que en realidad son tres. Me explico. Lo primero que vamos a ver es algo que está ocurriendo en el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, perteneciente a la provincia de Duarte. Desde hace varias semanas se han estado produciendo denuncias de actos de corrupción en esa demarcación y nosotros quisimos ir directamente al escenario, quisimos ir directamente a Pimentel a conversar con las personas que estaban denunciando. Casualmente el día que iniciamos la investigación ellos tenían un piquete, tenían una entrega de documentos para solicitar al ayuntamiento una serie de datos en virtud de la ley de libre acceso a la información pública. Conversamos o intentamos conversar con el alcalde de Pimentel. Imposible. Pero hubo problemas porque el alcalde no apareció, no ha respondido a esas imputaciones y parece que le va a esperar que sean los organismos de investigación del Estado los que decidan esa situación. Aunque en el reportaje lo dice claramente, esto detonó cuando en la Cámara de Cuentas se dan cuenta de que hay 12 ayuntamientos que no han reportado
la documentación que tienen que hacer de manera ordinaria. La remisión de cuentas que se hace de manera regular. Es ahí donde entonces vienen hasta Pimentel, conversan con Martín de la Rosa y dice, bueno, pero la encargada decía que hacía los reportes, y cuando le pedíamos que nos remitiera o que nos mostrara la documentación de lo que ella había enviado, siempre había una situación. Así es. En el reportaje lo dice claramente, pero es bueno hacer saber que fueron muchas las llamadas a Martín, fueron muchas las llamadas a Delcy Orbe, que es la asistente de Martín, y no pudimos en ningún momento no pudimos conectar con Martín. De hecho, nos dijeron que estaba en algunos lugares, está en tal sitio para allá, nuestro equipo de producción se trasladaba y fue imposible. Lamentamos el hecho de que en este reportaje no poder presentarles a ustedes la respuesta de él o lo que él tenga que decir, pero no fue porque no hicimos. Correcto. Yo creo que hasta lo imposible, porque todavía hasta ayer por la noche estábamos tratando de comunicarnos con él y fue imposible. La aclaración es importante porque ustedes saben, conocen el trabajo de Crónicas y saben que nosotros nunca hacemos un trabajo de investigación que no tenga las dos campanas para que pueda haber una edificación adecuada. Vamos a ver entonces este reportaje sobre presunto desfalco en el Ayuntamiento de Pimentel. Adelante. Pimentel es uno de los 6 municipios de la provincia Duarte, al norte de la República Dominicana. Su ayuntamiento desde el 16 de agosto del 2016 es dirigido por el activista social Martín de la Rosa. Más de 32 millones de pesos ha manejado en su gestión, la que se encuentra en la actualidad en el ojo del huracán y del cuestionamiento público de los comunitarios. Bueno, primeramente tengo que decirle que soy María Sánchez Chupani, maestra de este pueblo de 37 años de servicio. Y esos 37 años de servicio lo he visto solo mi pueblo sumergido en el olvido, porque las gestiones que han pasado por el ayuntamiento no han tenido la capacidad o la honestidad de hacer en realidad lo que se merece nuestro pueblo de Pimentel. Si ustedes hacen un sondeo por las calles y los barrios, Pimentel está hundido, perdido, no hay nada que buscar, muchos hoyos. Si ustedes van por el bulevar, el ornato de Pimentel, son las fridurías, casetas. Si usted viene aquí a la esquina del parque de noche, que es el centro de recreación, usted lo que se encuentra es con 2 motetes de barricas de pincho vendiendo en el parque de Pimentel. Pero las críticas a las ejecutorias de Martín de la Rosa no se limitan a la falta de ejecutorias de obras o al descuido del ornato de Pimentel. Su alcaldía ha sido acusada además de mal manejos de los fondos públicos que recibe. Entonces ya está bueno. Necesitamos que las autoridades del ayuntamiento le pongan un fin a todo eso y que digan dónde están los bienes de este pueblo. El pasado mes de marzo del presente año, el Ayuntamiento de Pimentel fue incluido en un listado de 12 instituciones a las que la Cámara de Cuentas acusa de no presentar en todo el año 2017 un informe de rendición de manejo de presupuesto como indica la ley, lo que originó un oficio del presidente de ese organismo solicitando la retención de las asignaciones mensuales a la corporación edilicia pimentelense hasta que cumpla con la remisión de sus ejecuciones presupuestarias. La situación movió a la preocupación de diversos sectores sociales y profesionales de Pimentel, que el pasado jueves se apersonaron al Cabildo a reclamar cuentas claras. Mi nombre es Pablo José Cepeda Camilo. En el día de hoy estamos aquí con la intención de, como decía Verónica, entregar las firmas que fueron recogidas el sábado pasado. Y en estas le exigimos de manera rotunda, de manera clara y precisa al alcalde municipal Martín Rosa de que nos dé el informe donde se consigna el gasto de esos 34 millones, que no sabemos dónde están, porque de verdad nuestro pueblo, que de tantos años, de cientos y tantos años, está sumido en un atraso, está sumido en un deterioro. Nuestro ornato no existe, que es
que es el ornato de Pimentel. Allí, a 2 esquinas de aquí, a 100 metros, 4 casetas vendiendo hot dog, vendiendo yaroa, vendiendo carne frita, pero no solo eso, el escándalo que hacen, molestándome a mí porque vivo cerca, molestando a la iglesia, al padre y a todo ese entorno. Entonces el ayuntamiento en eso no toma cartas en el asunto. El caso tomó un giro extremadamente preocupante cuando en medio de los cuestionamientos se produjo la salida de la tesorera municipal, cuyo paradero hasta ahora es desconocido, sobre la que tanto los comunitarios como las propias autoridades municipales señalan como parte del entramado de corrupción del que se le acusa a Martín de la Rosa. Pero lo que más nos mueve a nosotros es los 34 millones de pesos. Por Dios, ¿dónde están? ¿En qué se ha gastado? ¿Quién lo gastó? Y la ex tesorera, que por ley debe ser licenciada en contabilidad y no lo es, ¿dónde está ella? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en Maguá? En una casa que dicen una casa suntuosa que hizo. ¿Dónde está ella? Entonces, el señor alcalde está en la obligatoriedad inminente de decir dónde está ese dinero. Si no, nosotros como grupo vamos a proceder. Los comunitarios se cuidan de hacer imputaciones específicas al alcalde y a cualquier otro funcionario del cabildo. Hasta ahora aclaran que sus reclamos van dirigidos a que se les dé las debidas explicaciones sobre el destino de los recursos. Mi nombre es Héctor Castellanos. Nosotros encabezamos el movimiento Todos Unidos por el Pimentel que merecemos, y en el día de hoy venimos a concretar lo que fue una solicitud que hicimos al pueblo de que viniera a firmar en favor de cuentas claras. Muchas personas, alrededor de 500 firmas, fueron obtenidas, mediante las cuales le estamos solicitando que se nos entregue la nómina que ha manejado ese ayuntamiento desde el año 2016 hasta la fecha. De igual forma, la ejecución presupuestaria de la parte final del año 2016, todo lo que fue el año 2017 y el primer trimestre de este año 2018. Y es que pese a que el alcalde Martín de la Rosa en su discurso de rendición de cuentas en su primer año citó una serie de inversiones cuantiosas en diferentes sectores y lugares, los pimentelenses no han encontrado evidencia de esas presuntas obras. ¿Por qué hacemos esa solicitud? Sencillo, porque el alcalde en su primer año hizo una rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas no la pude ver a totalidad, pero sí vi una información que me llamó poderosamente la atención, y es que él dice que al cementerio municipal en el año 2017 se le había entregado la suma de 116,000 pesos. Y yo me digo, pero ven acá, yo estuve conformando, o más bien participé conjuntamente con un movimiento que se llamó A Casa, que unificó a todos los sectores de la sociedad, y fue para remozar el cementerio, para limpiar el cementerio, y dentro de esa comisión estuvieron los regidores, estuvo el alcalde, estuvo el padre, estuvieron los pastores evangélicos, estuvieron las juntas de vecinos, en fin, toda la sociedad. Comenzamos con un programa que se llamaba Pincelazos de Solidaridad, en donde usted solicitaba pintura donada y ahí usted iba a pintar las tumbas de diferentes personas, los amigos, los vecinos. Yo me pregunto inmediatamente, pero ven acá, 116,000 pesos, ¿a quién se lo dieron? Cuando hasta para ir a quitar un poquito de basura era un inconveniente, porque nunca estaba en la brigada y nunca estaba a la disposición. Pregunto por esa situación y me dicen, no, eso parece que fue un error. Hasta que luego entonces me siento detenidamente a escuchar lo que fue la rendición de cuentas. Y lo que encontré ahí fue alarmante. Es algo que escapa a la imaginación. Usted me dirá, ¿qué tú encontraste? Bueno, sencillo. Él dice, nosotros en este año hemos dado 552,000 pesos al cuerpo de bomberos. Y cuando vamos al cuerpo de bomberos lo encontramos sin pintar, sucio, abandonado, sin equipo, destruido. Y decimos, pero en un año, ¿en qué se invirtieron 552,000 pesos en ese cuerpo de bomberos? A raíz de esa denuncia, usted va hoy y ya está pintado, porque lo pintaron el fin de semana pasado, el viernes. Agarramos y seguimos escuchando las declaraciones del alcalde y dice que en personal de limpieza se han gastado 2,900,000 pesos. Y yo digo, pero todo el mundo, porque es de notorio conocimiento, sabe que en Pimentel existen 1 o 2 brigadas de limpieza que no llegan a más de 15 hombres y ganan sueldos de miseria. Si usted suma 2,000, 2,500 pesos que ellos cobran durante todo un año, usted va a ver que ni siquiera cerca de ese monto que ellos han establecido pasa.
Pero eso no es lo más alarmante. Cuando él termina de hablar de casi 3 millones de pesos en limpieza, entonces entra otro renglón de limpieza, de mujeres de limpieza, y establece que se han gastado 1.200.000 pesos con una supuesta mujeres de limpieza. Y cuando usted va, solamente hay 4 o 5 mujeres que barren aquí el parque y algunos entornos del bulevar y el centro de la ciudad. Y yo digo, pero con 5 mujeres, ¿cómo tú justificas que tú has gastado 1.200.000 pesos? Y a una sola persona me dicen que le pagan 800 pesos mensuales. En ese ayuntamiento hay una unidad que se llama UTM. La UTM es una unidad tecnológica municipal, que ahí, cuando se inició con un empleado, tenía una computadora y hacía algunas actuaciones. Yo no sé qué tanto ha crecido, porque para mí es inexistente o inoperante, pero a través de esa UTM, ellos establecen que se dieron montos por más de 500.000 pesos. Y cuando usted viene y verifica, usted podrá encontrar que no se cumple con eso, que no se corresponde con la realidad. Por otro lado, también se acusa al alcalde de Pimentel de incumplir los umbrales establecidos por la Ley 176-07 respecto a la distribución de las cuentas municipales. ¿Cuáles son las demás denuncias que tenemos? El ayuntamiento tiene que manejar 4 cuentas. Y de esas 4 cuentas vienen destinadas de manera específica con fondos para cada cosa. Hay una que es para pago de nómina, que no puede exceder el 25% del presupuesto general. Hay una que es un 40% para las ejecuciones, un 4% para género y un 27 o 30% que corresponde a obras. Y usted va a encontrar que de la nómina de ejecuciones, el ayuntamiento ha estado pagando nóminas por cerca de 400 o 600.000 pesos según las informaciones. Y a pesar de las graves acusaciones, el alcalde de Pimentel da el silencio como respuesta. Al equipo de producción de Crónicas se le fue imposible obtener una entrevista con el Ejecutivo Municipal, pese a las constantes llamadas a su asistente y al traslado a diversos lugares en donde nos informó que podíamos localizarlo. Su teléfono móvil constantemente apagado. Ya veremos si hablará, si finalmente los organismos de control del Estado Dominicano intervienen. Todo eso son irregularidades que hacen entender que aquí de manera urgente tiene que venir la Cámara de Cuentas y hacer una auditoría. Aquí de manera urgente tiene que venir la Procuraduría Especializada de Anticorrupción a hacer una investigación y ver qué ha pasado ahí, dónde está ese dinero, que el pueblo usted sale calle por calle, sector por sector, y así renglón por renglón de los que ellos han especificado, y usted va a ver que los montos que ellos establecen no se corresponden con la realidad. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que estamos diciendo, no estamos acusando a nadie. Ahora, ellos sí han comenzado a acusar, ellos de forma formal, han establecido que en ese ayuntamiento hay un desfalco por cerca de 2.6 millones de pesos. Y lo atribuyen supuestamente a la ex contable, que supuestamente se encuentra fuera del país. Quiero agradecer a Tienda Adasa, que se encarga de mi vestido, de mi vestuario. Cada domingo me van a ver ustedes con un vestido diferente, de marca, de buena calidad, a un muy buen precio. Y pueden ustedes encontrarlo en Tienda Adasa. Síguenos en nuestras redes sociales. Y también Nutri Beauty, que se encarga de mi cutis y se va a encargar del cuidado de mi peso y mi cuidado personal. En Nutri Beauty está la doctora Yanira Olivares, que te va a atender como toda una princesa. Vamos a ponernos el cuerpo de muñeca, la piel de seda y todo lo que tú necesites para tu cuidado. Síguenos también en nuestras redes sociales y los teléfonos están en pantalla. Nutri Beauty. Bueno, el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, bajo asedio. Fuerte, San Francisco de Macorís. Por primera vez en la historia, 4 juezas, una suspendida sin ningún tipo de proceso disciplinario, 2 suspendidas ya como sanción, una destituida, 2 procuradores generales de corte también suspendidos, por 2 casos que han estremecido a San Francisco y a todo el país. Nosotros, en relación específicamente al caso de las magistradas del segundo tribunal colegiado de este departamento judicial de Duarte,
hicimos un reportaje previo, cuando ellas fueron sometidas a un proceso disciplinario a raíz de una sentencia de descargo que dictaron en relación a la muerte de Cecilio Fermín Sío. Y después entonces se produce la resolución de la Suprema Corte de Justicia que decide con relación a ese proceso disciplinario. Como no estábamos en cobertura nacional, nosotros queremos compartir con ustedes primero el reportaje que hicimos antes de que se produjera la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y después entonces vamos a ver la actualización de ese reportaje, que lo hemos ampliado, porque no solamente hemos hablado en este caso de las magistradas del segundo tribunal colegiado, sino que también incluimos ahí el caso de los magistrados procuradores generales de Corte, Felipe Restituyo y José Calazán Morel. Que ya ese es el caso que tiene que ver con Quirinito. Con Quirinito y la magistrada Aleida Jiménez Acosta. No vamos a adelantarles nada porque en los reportajes se asume, ustedes van a ver cuál ha sido la posición de nosotros como programa, como ciudadanos y en mi caso particular como abogado con relación a cada uno de esos procesos. Vamos a ver eso. Vamos a ver esto entonces. En el mes de mayo del presente año, los servicios informativos de Telenor difundieron un reportaje sobre la muerte de Cecilio Fermín Domínguez, alias Hijo, y el posterior descargo por parte del segundo tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Duarte. En ese trabajo, los familiares de Fermín Domínguez advertían que no solo recurrirían en apelación a la sentencia, sino que se querellarían en contra de las juezas que pronunciaron la sentencia por considerar que la misma había sido el producto de malos manejos. Crónicas comparte este reportaje nueva vez para explicar en detalle el suceso y el rumbo actual del caso. Cecilio Fermín Domínguez vivió poco pero intensamente. Apodado el patrón por sus dotes de liderazgo e iniciativa, encontró en sus labores empresariales una vía para hacerse popular, vivir en el boato y en los gastos desmedidos y haciendo de su vida una fiesta permanente. Pero en una de esas acostumbradas noches de alegría y diversión desmedidas, la muerte le borró su sonrisa y las posibilidades de seguir sacándole el jugo al jolgorio. La madrugada del 22 de septiembre del 2014, precisamente en el frente de este local, donde funcionaba un centro de diversiones, perdió la vida Cecilio Fermín. Varios impactos de bala acabaron con su acostumbrada jornada de fiestas y diversión, esta vez para siempre. Cecilio Fermín, mejor conocido como Sío, ya era un líder en su comunidad al momento de que las balas le cegaron la vida. Su dinero compraba la receta médica de los desposeídos, los alimentos para los carenciados y hasta más de una vez financió las campañas políticas de varios candidatos. Esta es la entrada de Yabacoa, sección del municipio de Arenoso, provincia Duarte. Es en esta comunidad donde nació Cecilio Fermín Domínguez, para luego convertirse en su benefactor. Se diligenció incluso el asfaltado de su propia vía de acceso, así como otras obras en beneficio de su comunidad, lo que granjeó el cariño de propios y de extraños. En su momento, Yabacoa lloró la muerte de Sío. Hoy se encuentran perturbados ante la posibilidad de que la partida física de Sío quede impune, con la libertad o el descargo del principal imputado del hecho. El sepelio de Sío fue masivo. Pareciera que toda Yabacoa y zonas aledañas se volcaran ese día a llorarlo y a darle su último adiós. Sentidas muestras de dolor de la gente humilde del pueblo se observaron en las despedidas del jefe. La batalla legal por llevar a los responsables de su muerte empezó antes de que se callaran los últimos sonidos de llanto y lamento. Desde el primer momento hubo pocas dificultades para identificar al principal sospechoso, Winston Anderson Vélez, alias El Chacal, el que según testigos, acompañado de su hermano y otros acompañantes, dispararon las balas mortales en contra de Sío a la salida de otra noche de fiestas frente a la desaparecida discoteca Square Bar en la esquina formada por la calle Villini y Olegario Tenares en la ciudad de San Francisco de Macorís.
El Chacal fue apresado, enviado a juicio de fondo, pero en la madrugada del sábado 18 del presente mes de marzo, luego de 2 años y 6 meses de proceso y prisión preventiva, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte, Antonia Rosario, Josefina Noemí Díaz y Enidia Olivares, entendieron insuficientes las pruebas aportadas por la parte acusadora en contra de Winston Anderson Vélez y lo descargaron de toda responsabilidad, sumiendo en el desconcierto a los familiares de Cecilio Fermín Domínguez. Las decisiones no fueron justas, porque todo el mundo, los jueces principalmente, saben que el Chacal y su hermano, el Ñequito, mataron a mi hermano. Y mira cómo lo descargan libre, con toda la prueba en la mano. La madre de Cío, que me lo mataron y así lo van a tirar a la calle. Yo quiero que la jueza tenga hijos para que se la maten también, para que sepa si es bueno, para que sepa si es bueno. Yo no me he atrevido a ir a la causa, yo no he ido, pues yo creo que si voy me sacan muerta de ahí. Con el fallo del segundo tribunal colegiado de este Distrito Judicial de Duarte, que favoreció a Winston Anderson Vélez, culmina la primera etapa de este proceso penal, del que se prevé su continuación ante la decisión de los familiares de Cecilio Fermín Domínguez de apelar la sentencia de los jueces. La advertencia de los familiares del malogrado Fermín Domínguez fue cumplida en su totalidad. En fecha 3 de febrero del 2017, recurrieron en apelación la sentencia número 136-031-15-00046 del 17 de marzo del 2017, con la que las magistradas Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario declararon no culpable de la muerte de su hijo a Winston Anderson Vélez Gutiérrez, dictando en consecuencia la absolución del mismo y su inmediata puesta en libertad. En adición, los deudos de Cecilio Fermín Domínguez también se querellaron disciplinariamente contra las juezas actuantes por ante el Consejo del Poder Judicial, que en base al informe presentado por el Departamento de Inspectoría de ese órgano y de la acusación formulada por la Procuraduría General de la República, decidió en fecha 14 de agosto aperturar un expediente disciplinario en contra de las magistradas Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, juez de la Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Duarte, Josefina Noemí Díaz Marte, juez del Juzgado de San Francisco de Macorís, y Antonia Rosario Ventura, jueza de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, por supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Crónicas tuvo acceso al voluminoso expediente e investigación previa del Departamento de Inspectoría encabezado por el licenciado Leonidas Radamés Peña Díaz, inspector general del Poder Judicial, el cual fue aprobado formalmente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia mediante oficio número 042-2017 del 28 de marzo del 2017 para que realizara las indagatorias del lugar sobre la denuncia de los señores Josefina Domínguez, Victorio Domínguez, Dominicano Fermín Domínguez, Vangelista Fermín, Eva Fermín Reynoso, Esther Fermín, María Fermín y Fanny Oscari Domínguez, hermanos y madres de varios de los hijos del fenecido Cecilio Fermín, contra el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte. La acusación: dictar el descargo penal y civil del imputado Winston Anderson Vélez Gutiérrez, alias El Chacal, habiéndose confirmado que el mismo disparó en ráfagas y que fue ocupado un proyectil de 9 milímetros de un arma marca Glock en la cabeza del occiso, y por otro lado se contradicen ordenando el descargo de toda responsabilidad penal del referido imputado. La redacción de este apoderamiento pareciera en principio una invasión al libre ejercicio de la Administración de Justicia y un asomo de posibilidad de sanción a las juezas actuantes en el caso por la ponderación que hicieran de los elementos de convicción que les fueron aportados, lo que sin duda desbordaría el ámbito y espíritu del poder disciplinario del Consejo del Poder Judicial sobre los magistrados dominicanos. Pero el informe revela que los inspectores buscaban otra cosa fuera de las posibles contradicciones de la sentencia.
Y es que la Inspectoría General desplegó toda una experticia sobre la vida financiera de las 3 juezas sometidas a juicio disciplinario, sus principales familiares y hasta parte de los abogados actuantes en el caso de Cecilio Fermín y Winston Vélez, sea por la denuncia, por el rumor o por la especulación. Los investigadores hurgaron el origen y evolución de las cuentas bancarias, los bienes adquiridos, los movimientos financieros y las declaraciones juradas de las magistradas bajo la clara premisa por comprobarse de que en el descargo de Winston Anderson Vélez Gutiérrez se movió dinero por debajo de los estrados. Esto es lo que encontraron. Comenzaron solicitando las debidas certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos sobre los vehículos que figuran a nombre de las juezas sometidas. La dependencia oficial respondió en fecha 2 de mayo del 2017, informando a Inspectoría que la magistrada Enidia Altagracia Olivares Bonifacio figura registrada como propietaria de un vehículo Jeep marca Toyota, color negro del año 2011. Josefina Noemí Díaz Marte tiene registrado un automóvil Toyota color blanco del año 2009 y Antonia Rosario Ventura posee a su nombre un automóvil marca Hyundai modelo 2010. En cuanto a los inmuebles, Enidia Olivares no posee ninguno registrado, mientras que Díaz Marte y Rosario Ventura son propietarias, según impuestos internos, de un apartamento en la urbanización Caperuza, segunda etapa de San Francisco de Macorís, y una casa en la calle 6, número 32 de la misma ciudad, respectivamente. Nada inusual hasta ese momento para juezas que devengan un salario promedio de 90,000 pesos cada una. La investigación se centró entonces en los movimientos financieros de las investigadas. La autorización para recabar las informaciones bancarias de las encartadas fue dada por el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, mediante la resolución número 023 del 20 de abril del 2017. Con esta resolución, la Inspectoría Judicial solicitó a través de la Superintendencia de Bancos información a nada menos que 52 entidades de intermediación financiera entre bancos, asociaciones, corporaciones de créditos, etc. El primer informe revela que Franny Pamela Núñez Olivares y Patricia Núñez Olivares, hijas de la magistrada Enidia Olivares, registraban sendas cuentas en el Banco de Reservas y Banco Múltiple Santa Cruz. La cuenta de ahorros de Franny Pamela en el Reserva fue aperturada el 12 de abril del 2013, con un balance a la fecha del informe de 4.586 pesos con 23 centavos. Su hermana, Patricia, abrió una cuenta el 7 de febrero del 2017 en el Banco Santa Cruz, con un balance actual de 193 pesos con 97 centavos. Estos primeros datos no reflejan, por tanto, ninguna situación sospechosa. Los investigadores se centraron entonces en las cuentas de las 3 juezas. 52 páginas dedica el informe de inspectoría a este renglón, demostración de todo un rastreo de más mínimo movimiento financiero de Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario, así como sus allegados más próximos. Una cuenta de ahorros en dólares de la magistrada Josefina Noemí Díaz Marte, aperturada el 30 de junio del 2015, provocó la atención de los inspectores, en razón de que desde el momento de abrirse hasta la fecha del informe tenía un balance positivo de $48,600, lo que luce incompatible con el salario de la jueza. Sin embargo, este depósito y cuenta no pudo ser vinculado al caso de Cecilio Fermín Domínguez, en razón de que el auto de apertura a juicio en contra del descargo de Winston Vélez Santana, el Chacal, es de fecha 17 de agosto del 2015. En otras palabras, a la fecha del depósito, el imputado ni siquiera había sido enviado a juicio y no fue sino hasta 1 año y 3 meses después de esta cuenta que Josefina Noemí Díaz sería designada interinamente para completar el quórum del tribunal colegiado que finalmente conocería el proceso penal en contra de El Chacal con los resultados conocidos. De cualquier manera, en la acusación disciplinaria sustentada por el doctor Víctor
Robustiano Peña, procurador adjunto del Procurador General de la República y coordinador de los procesos disciplinarios ante la Suprema Corte de Justicia, se sostiene que Josefina Noemí Díaz violentó la ley al no incluir en su declaración jurada de bienes esta cuenta en dólares, equivalente a la tasa actual a un poco más de $1 millón. El historial bancario de las magistradas Enidia Olivares y Antonia Rosario no revelaron ningún dato que mereciera mención de la Procuraduría en su acusación. Pero los inspectores no se darían por vencido y en una segunda petición de información bancaria apuntaron de nuevo hacia las hijas de la presidenta del segundo tribunal colegiado, Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, encontrando lo que de acuerdo al informe y a la acusación es la prueba contundente del soborno recibido por la jueza para favorecer, junto con sus compañeras, a Winston Anderson Vélez Gutiérrez y otorgarle la libertad pura y simple de la grave acusación de homicidio por el que está siendo juzgado. Un depósito de 2 millones de pesos hecho en una cuenta de ahorros de la joven Patricia Núñez Olivares, hija de Enidia Olivares. El sospechoso depósito no es solo el punto fundamental de la acusación disciplinaria contra las juezas, sino el elemento que ha servido de soporte para que el tratamiento mediático del caso haya destrozado la imagen de las magistradas, presentándolas desde ya como culpables de haber recibido dinero para vender una sentencia. Pero algo no encaja en este rompecabezas. Veamos la cronología del hecho de sangre y posterior juicio del caso. Cecilio Fermín Domínguez perdió la vida tras la salida de una discoteca la madrugada del día 22 de septiembre del 2014. Ese mismo día, a las 6:30 de la mañana exactamente, su presunto homicida Winston Anderson Vélez Gutiérrez sería arrestado en pleno aeropuerto cuando intentaba abandonar el país tras el hecho. Un día después, el 23 de septiembre a las 7:41 de la noche, es presentado por ante la juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, el cual le impone a El Chacal una medida de coerción de 3 meses de prisión preventiva y apoderando mediante la misma resolución al segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte. A días de que se cumplieran 6 meses del hecho y de la imposición de la medida de coerción en contra de El Chacal, el Ministerio Público presentó acusación en su contra y el 18 de agosto del 2015, el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte, mediante resolución número 00129-2015, envió a juicio de fondo a Winston Vélez por existir suficiente probabilidad de ser el autor del homicidio voluntario en perjuicio de Cecilio Fermín Domínguez. El segundo tribunal colegiado de Duarte quedaría apoderado en fecha 20 de agosto del 2015 y fijó la primera audiencia para el conocimiento del caso para el 21 de septiembre del mismo año. Es imperativo observar que en ese momento el tribunal no estaba conformado por ninguna de las juezas hoy sometidas a juicio disciplinario. Luego de sucesivas audiencias en fecha 9 de diciembre del 2015, la defensa técnica de Winston Vélez decide recusar a todas las juezas componentes del tribunal apoderado. Tanto el mismo tribunal como la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís rechazan la recusación. Pero en este incidente el caso en contra del Chacal prácticamente se suspendió 1 año, reanudándose el proceso el día 1 de diciembre del 2016. ¿Qué ocurrió desde la audiencia en que fueron recusadas las juezas del segundo tribunal colegiado celebrado el 9 de diciembre del 2015 y la siguiente audiencia del 1 de diciembre del 2016? Fueron cambiadas todas las juezas que hasta ese momento habían estado conociendo el caso. De modo que María de los Ángeles Concepción, Arelis Camacho e Isolina Peralta fueron reemplazadas por las magistradas hoy sometidas a juicio, Enidia Altagracia Olivares, quien presidiría el tribunal, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura.
Las designaciones y cambios fueron ordenados por el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, actual juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en una acción entendida como rutinaria en atención a que varios de los tribunales judiciales del departamento carecen de jueces titulares porque constantemente hay obligación de completar el quórum de los mismos con jueces de otra dependencia. La primera en ser designada para componer el segundo tribunal colegiado fue precisamente la magistrada Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, en fecha 1 de julio del 2016, por resolución número 570-2016. Ocuparía esa posición de forma interina hasta que en fecha de el 19 de septiembre del 2016 el Consejo del Poder Judicial decidió trasladarla de forma definitiva desde el primer juzgado de la instrucción de Duarte a jueza del segundo tribunal colegiado. El 27 de septiembre del 2016, mediante otro auto del presidente de la Corte, sería integrada al tribunal la magistrada Josefina Noemí Díaz Marte y posteriormente la jueza Antonia Rosario Ventura, ambas de forma interina, ya que son titulares de sendos juzgados de paz. Debido a que el proceso de Winston Vélez se encontraba sobreseído debido a la recusación de las juezas que habían iniciado con su conocimiento, la presidencia de la Corte de Apelación apoderó al segundo tribunal colegiado de la continuación del conocimiento del caso mediante auto fechado en el mes de octubre del 2016. Y he aquí el bache de una investigación digna de mejor suerte. Como se ha dicho, la principal y más grave imputación a las juezas sometidas a juicio disciplinario y asumida como evidencia de que para descargar a Winston Vélez, alias El Chacal, recibieron dinero, es el referido depósito hecho en la cuenta de la joven Patricia Núñez Olivares. Pero resulta que ese depósito se realizó en fecha 16 de mayo del 2016, vale decir 2 meses antes que su madre, Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, fuera designada en el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís y 5 meses antes de que dicho tribunal fuera apoderado del conocimiento del caso del Chacal. La teoría de la acusación disciplinaria descansa entonces en la suposición de que un imputado, en ese caso Winston Anderson Vélez Gutiérrez, habría accedido a entregar 2 millones de pesos a una jueza que al momento del supuesto soborno ni siquiera formaba parte del tribunal que conocería de su caso. Su designación para ese tribunal no dependería de ella misma y cuando su caso estaba sobreseído sin que nadie supiera el destino del mismo, dado que era la Suprema Corte de Justicia quien lo tenía en sus manos por la recusación de las juezas que originalmente estaban conociéndolo. Como si esto no fuera suficientemente absurdo, la misma acusación revela un dato contradictorio. Desde su primer interrogatorio, la magistrada Enidia Altagracia Olivares Bonifacio declaró que luego de haber investigado con su hija el origen de ese depósito, determinó que el mismo había sido realizado por el señor José Antonio Tejada, padre del novio de la joven, en ocasión de sus funciones como administrador de varias bancas de lotería y quien no guarda ninguna relación con las partes envueltas en el proceso. Como la sola afirmación de la magistrada Olivares Bonifacio no fue suficiente para los investigadores, ellos mismos se encargaron de confirmar o desmentir la versión del depósito y el resultado lo plasmaron en el informe y en la acusación posterior en los siguientes términos. A solicitud de la Superintendencia de Bancos para verificar que había sido la persona que depositó dicha suma millonaria a su hija, este organismo suministró copia del voucher número 18-23-22-842 de fecha 16 de mayo del 2016, depositada en la cuenta de ahorro de la joven Patricia Núñez Olivares en la ciudad de San Francisco de Macorís. Halla el valor de 2 millones de pesos depositados por José Antonio Tejada Taveras, de cédula número 056-0048-707-7 y el concepto del origen de los fondos según el depósito es venta de arroz.
En otras palabras, los propios investigadores y el órgano acusador corroboraron que quien había hecho el depósito era exactamente la persona que la magistrada Olivares Bonifacio había dicho desde el principio, pese a lo cual concluyeron y pusieron ese dato como base central del proceso disciplinario, bajo el argumento de que la jueza había dicho que el depósito fue porque Tejada Taveras era administrador de unas bancas y el voucher del depósito decía que el concepto fue por venta de arroz. Se le acusa entonces de no saber exactamente el concepto de un depósito que, según sus propias palabras, desconocía y que no fue hecho en sus cuentas personales, sino en la cuenta de una hija, por demás mayor de edad. Aunque resulte difícil de creer, ni los inspectores ni la Procuraduría se preocuparon por interrogar al señor José Antonio Tejada Taveras, lo que habría sido suficiente para salir de dudas. Prefirieron mantener este punto en nebulosa y de la misma manera varios medios de comunicación han tomado este elemento como punta de lanza para destrozar la reputación de las juezas por el caso, sin adentrarse en las interioridades del mismo. Crónicas no emite ni proyecta conclusiones sobre el proceso, cuyo destino final está en manos del Consejo del Poder Judicial, el cual fijó audiencia para este martes 14 de noviembre. Tampoco asegura la inocencia de las magistradas ni su falta de vinculación con los hechos de corrupción para favorecer a El Chacal. Entendemos incluso que mandar a la calle sin ninguna pena a una persona que reconoce haber disparado a otra que resultó muerta es una sentencia que debe ser cuestionada y revisada. Pero lo cierto es que lo que se ha tomado como el eje fundamental de la acusación es el resultado de una investigación mutilada, con conclusiones contradictorias y no coincidentes con los hechos admitidos y establecidos por los propios acusadores. Y frente a esta realidad no podemos permanecer indiferentes. De hacerlo así, dejaríamos de ser crónicas. El Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público son los dos organismos que en sus respectivas ramas tienen a su cargo la dirección, supervisión y control disciplinario de los funcionarios judiciales en la República Dominicana. Son encabezados en estos momentos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República. Estos dos organismos han tomado en el pasado reciente decisiones que han impactado notablemente en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, uno de los 9 departamentos en los que se divide el país. 2 casos de repercusión nacional han acabado o minado la carrera de nada menos que 6 funcionarios judiciales de esa demarcación. Las decisiones disciplinarias tanto del Consejo del Poder Judicial como del Ministerio Público han sido, sin embargo, objeto de cuestionamientos y objeciones. El primero de estos casos es la ya famosa fuga de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, ocurrida en el mes de julio del 2017, luego de haber simulado su muerte tras haber obtenido un traslado a San Francisco de Macorís desde la ciudad de San Cristóbal, donde cumplía una pena de 20 años por la muerte de un ciudadano español. Quirinito solicitó y obtuvo una variación de la modalidad del cumplimiento de la pena, concedida por la entonces juez de la ejecución de la pena, Aleida Jiménez, quien en base a varios certificados médicos que hacían constar que Castillo Paniagua padecía de un cáncer terminal en la base de la lengua, decretó que éste siguiera cumpliendo su condena en su residencia. 2 meses después de ser enviado a su casa, Quirinito simula su muerte en una maniobra que posteriormente se ha comprobado no era más que parte de un espectacular plan de fuga que lo mantiene hasta el día de hoy como el prófugo de la justicia más buscado del país.
Por el escándalo, el Consejo del Poder Judicial suspendió en funciones hasta la fecha a los jueces de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, y a la de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. El Consejo Superior del Ministerio Público hizo lo propio con el titular de la Procuraduría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Felipe Restituyo, y con el Procurador Adjunto José Calasanz Morel. Este último representó al Ministerio Público en el conocimiento de la medida en que Quirinito obtuvo su libertad y estuvo de acuerdo con el pedido del reo. Pero a más de 6 meses de estas suspensiones, las autoridades han sido incapaces de localizar a Castillo Paniagua, mientras que en un total limbo jurídico se mantiene el estatus laboral de los funcionarios judiciales suspendidos. Pese a las protestas y comunicados que sus compañeros hicieron en su momento, la magistrada Aleida Jiménez Acosta se mantiene suspendida, sin que se le haya imputado alguna falta disciplinaria, sin apertura de juicio en su contra y sin que se revele el más mínimo atisbo de que haya de ser reintegrada a sus funciones en el futuro próximo. Los procuradores generales Felipe Restituyo y José Calasanz Morel ni siquiera contaron con la solidaridad y apoyo de sus iguales. Fueron y siguen suspendidos en la misma indefinición de sus situaciones. El Consejo Superior del Ministerio Público no les abre juicio disciplinario, pero tampoco les reintegra en sus cargos. Un doble exceso del poder sin consecuencias para sus autores y sin que los afectados se atrevan a cuestionarlo por temor o por prudencia excesiva. El otro caso que provocó drásticas medidas disciplinarias en contra de 3 magistradas del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís fue el de la muerte del ciudadano de Villarribas, provincia Duarte, Cecilio Fermín Domínguez, alias Sijo, muerto a tiros en el mes de septiembre del 2014. 2 años después del hecho, las magistradas Enidia Olivares, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura decidieron a unanimidad descargar de toda responsabilidad penal al principal imputado del hecho, Winston Anderson Vélez, alias El Chacal. El fallo desataría un pandemonium en una de las más crueles campañas de descrédito jamás vista en la judicatura franco-macorizana. Los familiares del malogrado Cecilio Fermín Domínguez decidieron no solo apelar la sentencia, sino querellarse disciplinariamente contra las juezas por ante el Consejo del Poder Judicial, buscando la destitución de las 3. Simultáneamente, varios medios de comunicación exhibían en sus primeras planas los rostros de las 3 procesadas, dando como un hecho que habían recibido dinero para exculpar al imputado en el homicidio de Fermín Domínguez. Tras varios meses del proceso y mediante la resolución número 12/2018 del 3 de abril del 2018, 3 de los miembros del Consejo del Poder Judicial suspendieron por un mes sin salario a las juezas Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario y destituida a la magistrada Enidia Olivares Bonifacio. Pese a las medidas tomadas en su contra, la resolución reivindicaba moralmente a las juezas para dar por establecido sin lugar a dudas que nunca se lucraron con el fallo en cuestión y que no recibieron sobornos de nadie para emitir su sentencia. Las acusaciones públicas hechas en su contra fueron desmentidas por la propia resolución que la sancionó. En la cancelación del cargo de la magistrada Enidia Olivares tuvo una destacada participación el abogado Carlos Moreno, que coincidencialmente aparece en los 2 casos analizados. En el proceso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua fungió como representante legal de la esposa de Quirinito, representación de la que más luego renunció y encabezó la barra de abogados de la familia de Cecilio Fermín Domínguez. Sería la pieza clave de la resolución que desvinculó a Olivares Bonifacio del Poder Judicial. Y es que al final, el Consejo del Poder Judicial no cancelaría a la jueza Enidia Olivares ni por la falsa y fabricada acusación de soborno ni por la sentencia de descargo. La destituyeron por unas conversaciones sostenidas con el abogado Moreno, que se desdoblaría en el juicio disciplinario pasando de abogado querellante a testigo a cargo y suministrador de la evidencia que finalmente tomó como base el Consejo del Poder Judicial
para su decisión. En conclusión, suspensiones presuntamente provisionales pero sin plazo determinado, sanciones disciplinarias con cuestionada base legal es lo que impera en el sistema judicial dominicano. A todo esto, las organizaciones que agrupan a los jueces y fiscales en el país hacen mutis, permitiendo que sus miembros sean juzgados sin el más mínimo respeto por sus derechos procesales y materiales y haciendo de estas delicadas labores una montaña rusa de incertidumbre, desasosiego y abusos. De esta manera llegamos a la parte final del día de hoy en esta entrega que preparamos para todos ustedes. Recordarles que pueden contactarnos para cualquier tema que ustedes entiendan amerita una investigación a través de nuestras redes sociales. Y para el próximo domingo, ¿qué tenemos? Bueno, un plato fuerte. Tenemos unas graves acusaciones que le han hecho a la diputada al Congreso Nacional por la provincia de Duarte, Milelis Núñez Pantaleón. Nosotros quisimos profundizar sobre ese tema, llevándoles una investigación con todas las versiones del hecho al estilo de Crónicas. No se pierdan este próximo domingo este programa de investigación, este trabajo y otros más que tendremos para nuestra próxima entrega. Bueno, mañana es día de fiesta. Así es, disfrútenlo. El martes a trabajar, el próximo domingo a las 9, su compromiso con Crónicas, ahora con cobertura nacional. Feliz inicio de semana. El próximo domingo un compromiso a las 9 de la noche. Estaremos aquí con más temas de investigación al estilo de Crónicas.